Bueno, mi nombre es Segundo Germán Valencia Calderón. Nací en la provincia de Imbabura, en el cantón Urcuquí, la parroquia de San Blas, el 30 de septiembre de 1946. Mi papá fue Tobías Valencia y mi mamá Rosa María Calderón. Ambos, obviamente, del sector de Urcuquí. Mi papá tuvo 9 hijos propiamente, de los cuales 5 habían sido muertos y les quedaron 4. Mi hermano mayor era Luis Alberto Valencia, mi hermana Delia Valencia y mi otra hermana Hilda Valencia, y yo pues era el penúltimo, porque atrás de mí hubo otra hermanita que se llamaba Beatriz, ¿no? Fueron mis hermanos que tuve. Mi papá era muy agricultor, trabajaba bastante en la agricultura, sembrados y todo eso teníamos pues ahí. En San Blas teníamos la vivienda, nuestro terrenito y la casa, que al venir a Quito prácticamente pues decidieron venderlo, ¿no? Ya porque habían estado queriéndose hacer dueños, entonces pues decidieron mejor venderlo y nos quedamos prácticamente sin nada. Mi hermano fue el primero de lo que se vino a Quito y atrás de él vinieron mis hermanas, cada cual pues en busca de trabajo. Mi hermano salió de allá en vista de la reforma agraria, que quitaron los guasipungos que había donde sembraban, pues se quedaron sin guasipungos y obviamente terminó pues cada cual comenzaron a migrar a las ciudades grandes, y ahí fue cuando vinieron mis hermanas y atrás nosotros en el 60 más o menos nos venimos nosotros aquí. Bueno, pues de ahí a los 12 años que terminé la escuela, obviamente pues ingresé a trabajar en una sastrería, a aprender sastrería y peluquería. Fueron mis primeras profesiones, de lo cual a los 15 años vine a Quito, trabajé en una sastrería, luego regresé a mi tierra a trabajar con una compañía pues que hacía una sequía para la planta nueva de Ibarra. A los 17 años, nuevamente con mi papá y mi mamá, me vine a Quito. Entré a trabajar en la empresa de Luis Homero de la Torre, una empresa de pavimentación. A los 20 años ingresé al municipio de Quito. Entré pues ahí a trabajar obviamente como jornalero. A los 22 años entré al curso de choferes profesionales de Pichincha en el año 67-68. Saqué la licencia de chofer profesional y me ubiqué en el municipio de Quito como chofer profesional. Luego pues en el trayecto del trabajo, obviamente pues en el sindicato hice varios cursos de capacitación y integrándome pues a la organización. Siempre trabajé yo como secretario de justicia. Fue lo que más propiamente me gustó. Una vez que ingresé a trabajar en el municipio pues como jornalero, obviamente yo no sabía absolutamente nada de carros. Me acuerdo que nos fuimos a un viaje a Calacalí, porque prácticamente trabajábamos lo más solo en parroquias. Y en Calacalí se bajó las llantas de un camión internacional. El chofer era pues un señor Luis Montaguano. Desde luego agradezco mucho yo al señor, que fue él el quien legalmente a la final me ayudó. ¿Qué es lo que pasó ahí? Legalmente pues se bajó la llanta y me mandaron a que ponga la gata debajo del frontal, algo que yo legalmente no sabía absolutamente nada. ¿Qué era frontal? No sabía nada de carros. Y los antiguos que eran ahí, pues me acuerdo don Segundo Naranjo, don Ángel Romero, ellos se me reían porque no sabían que me veían de que no atinaba dónde poner la gata. Y entonces don Luis Montaguano les habló y les dijo: hombres carajos, les dije, que se ríen del muchacho, vean que está nuevecito, por lo menos indíquenle cuál es el frontal. Y ahí fue que ya me indicaron, pusimos la gata, cambiamos la llanta, todo eso. Pasó el transcurrir del tiempo, al año y medio, obviamente vinieron unos camiones Dodges y que tenían el defecto de que se les quemaba, los cables vinieron de nylon y se quemaban y comenzaban a fallar. Nos fuimos a los bancos
Y el señor pues ya fue llevando bujías, cables y todo eso para por si acaso se daña el camión. Y así fue, al subir de Tandayapa para arriba, porque no había la vía por Nanegalito, sino que se iba por Tandayapa. Subimos de Tandayapa a Santadeo y ahí comenzó la falladera. Llegamos a los bancos con la falladera del carro. Y don Luis se fue con el presidente de la junta, pues por ahí le gustaba un poco tomar. Y se fueron a tomar ahí y hasta que vuelva pues yo les cambié los cables y las bujías porque yo ya en ese transcurrir pues veía a los mecánicos cómo hacían en los talleres. Entonces yo más o menos tenía la idea y les cambié los cables, toda esa situación. Y cuando vino el chofer le dije que le prenda y le prendió y me dijo, Guambra carajo, ¿qué hiciste? Pues le dije, le cambié los cables. ¿Y cómo hiciste? De ahí revisó y dijo, estaba muy bien. Y bueno, pues en el trayecto me dice, hombre carajo, ¿por qué no te haces chofer? Y pasó el tiempo y obviamente pues así mismo veníamos de Puéllaro y estaban trabajando en esa parte que es las Naciones Unidas y 10 de agosto estaban haciendo la excavación para hacer ese paso a desnivel. Cuando paró el camión y le llamó a un señor y le dijo, pelado, ven acá, y le preguntó de qué requisitos se necesitaba para entrar a la escuela de choferes. Y él le dijo esto y esto otro que necesito. ¿Y quién va a entrar al curso de choferes? El Guambra. Total, lo total es que él me impulsó a que entre a la escuela de choferes. Y así fue como llegué, gracias a Dios y gracias al señor Montalbano que me indujo a que entre a la escuela de capacitación de choferes. Ya con la licencia profesional prácticamente agradezco asimismo al señor Claudio Silva, que en aquel entonces fue secretario general del sindicato, de unión sindical que había allí. Era únicamente el sindicato que abarcaba más de 5,000 socios. Entonces, pues él obviamente pues ayudaba a sus socios a prosperar, ¿no? Fue así como me consiguió para que me dieran ya el nombramiento de chofer. De lo que era de un trabajador, me pasé a chofer. Entonces desde ahí vine ejerciendo la profesión ya como chofer, para lo cual obviamente también trabajé en líneas de fábrica durante 20 años. Entonces ahí fue cuando ya también ingresé a las filas sindicales ya como directivo. Llegué a ser obviamente pues secretario de justicia en unión sindical, en el sindicato de choferes del municipio también. Todo esto me llevó gracias a los seminarios que llevé, seminarios de sindicalismo en Riobamba. También me fui a Cuba por un seminario de Derecho Laboral y Seguridad Social durante un mes. Estuve también en Colombia, en Armenia, en Bogotá. Hice 2 seminarios así de sindicalismo. Eso obviamente le ayuda a madurar porque muchas de las veces nosotros tenemos ese miedo de hablar ante las autoridades o ante público, toda esa cuestión, que en esos seminarios legalmente a uno le quitan ese miedo obviamente de poder expresarse pues lo que uno siente en beneficio de los demás, en reclamar nuestros derechos ante las autoridades. He estado en negociaciones de contratos colectivos también en tiempo del doctor Shamil Mawad. Fue uno de los mejores contratos colectivos que se consiguió con el 32% de aumento a los sueldos de todos los trabajadores. Y bueno, eso ha sido la trayectoria durante mi vida en la vida sindical y del trabajo hasta cuando llegué a jubilarme el 5 de abril de 2005. En este trayecto de mi trabajo pues prácticamente se ha visto cosas buenas, cosas malas, de todo hemos pasado. Yo entré en tiempo del doctor Payares Saldumbide, que estaba para terminar ya el periodo. Con él ingresé al municipio en el 1966, entré yo al municipio de Quito. Luego de eso pues entró don Jaime del Castillo, un excelente alcalde, muy apegado a los trabajadores, que legalmente pues él, cuando se le presentó justamente el primer contrato colectivo, él dijo, y esto querrán pues ustedes aprobar, esto no les va a servir para nada, permítanme, yo les voy a dar elaborando un contrato colectivo,
Y él nos puso los 8 años de estabilidad, dijo, porque vendrán alcaldes donde que a cualquier pretexto les van a querer dejar sin trabajo. Entonces él mismo nos dio haciendo el primer contrato colectivo y aprobando, y desde ahí es lo que tuvimos la estabilidad de 8 años. Luego vino pues el arquitecto Sixto Durán Ballén, ¿no? Y él pues un buen arquitecto, buena persona. Él sabía hacer, en cambio, en Navidad hacía las rifas, conseguía de las empresas artefactos eléctricos, bueno, de todo, televisores, refrigeradoras, cocinas y todo eso, rifaba entre los trabajadores y los empleados. A continuación vino el doctor Álvaro Pérez, un buen alcalde también, que respetaba a los trabajadores, tuvo mucha consideración, de lo cual pues después de él vino Erdoíza, que no hizo nada, mejor se volvió contrario a los trabajadores, ¿no? Luego pues a él le ascendió de Erdoíza, vino don Rodrigo Paz, otro excelente alcalde, un muy excelente alcalde que legalmente le gustaba, eso sí, como obligaba al trabajo, pero reconocía también. Tuvimos unos buenos contratos colectivos con él. Él legalmente le transformó al municipio porque él mismo en persona se dirigía a las oficinas y les cogía sorprendidamente a ver qué es lo que estaban haciendo y obligaba que sea la gente, los usuarios, bien atendidos. Algo que legalmente en la actualidad se ha perdido. Después de él vino Paco Moncayo, un exigente, no muy apegado a los trabajadores, pero sí respetuoso y hacendoso, que también trabajó por el beneficio de la ciudad. Después de él pues tenemos al doctor Yamil Maguad, bueno, digamos también para los trabajadores, un buen alcalde también. Después pues tenemos ahora entró Yunda legalmente sabemos la historia, la que pasó, pues ahora tenemos al doctor Guarderas, que hablaremos en el futuro de la vida sindical y de la asociación de jubilados, los trabajos que cada uno de ellos han hecho. Bueno, pues en el trayecto de mi vida, a los 24 años tuve a mi primera hija. Se llama Norma Valencia, de los cuales tengo 2 nietos que se llaman Kevin Mesa y Carlita Mesa. Los 2 son nietos de mi primera hija. A los 25 años pues lo conocí a mi actual esposa, que se llama María Angelita Caranqui, la cual pues prácticamente cuando lo llegué a conocer, nos enamoramos propiamente, seguimos en la vida de enamorados, a lo cual le presenté a mi esposa. Se dio mucho a querer, mi mamá le llegó a querer mucho a ella, fue muy hacendosa, se ganó el cariño de mis padres, le querían mucho mi papá y mi mamá, era más que hija le llegaron a querer a ellos. Me acuerdo que con mi mamacita, porque mi papá no tenía tiempo, él trabajaba en la compañía de Luis Homero de la Torre, no tenía tiempo, nos fuimos al pedido con mi mamacita. Ella le apreciaba mucho, era más que hija mi mujer, lo cual pues prácticamente se ganó el cariño de mis padres. Llegándonos a casarnos, de lo cual pues tuve a mi primera hija, que se llama Nelly del Carmen Valencia. Ella pues estudió en el colegio en la escuela Rosario de Murillo. Bueno, mis 3 hijas estudiaron en la escuela Rosario de Murillo. Luego al 24 de mayo entró a la Universidad Central. Luego pues prácticamente tuve a mi hija Rosa Viviana Valencia. Ella también estudió, se graduó igual en el colegio 24 de mayo, entró a la universidad, es auditora. Tuve a mi hija Doris Valencia, que también estudió en el 24 de mayo. Ella no quiso seguir estudiando, se dedicó al negocio, prácticamente se quedó de bachiller. Luego tuve a mi hijo, que es Daniel Valencia, el cual estudió en el colegio Mejía, entró a la Universidad Central, es economista. Bueno, son los 5 hijos que tengo, de los cuales tengo 7 nietos, 2 que es de mi Norma, 2 de Nelly,
uno de mi hija que se llama Doris, y otro de mi hija que se llama Viviana, y otro de Daniel Valencia, teniendo 7 hijos, nietos en la actualidad. Y allí hemos hecho nuestra vida. Aquí en Cochabamba pues tengo mi propiedad, gracias a que legalmente mi esfuerzo. Yo siempre pensé, le cuento que esta propiedad compré yo en soltero, antes de casarme. Eso es algo que no me olvido, que a veces las cosas nos enseñan a la vida. Yo vivía en el Panecillo con papá y mamá, y cuando el dueño de casa iban a arrendar con guaguas, les decía cuántos guaguas tiene, les decían 2 o 3, les decían no, con guaguas no les arriendo. Eso se me prendió en la cabeza, en que legalmente cualquier rato me iba a casarme y que iba a tener hijos y me van a decir lo mismo. Eso me hizo que busque yo una propiedad ya para poder casarme y tener a mi esposa y a mis hijos, donde que ya los dueños de casa no me vayan a mandar sacando. Cuando yo compré el terreno de Cochabamba, a los 22 años vine a vivir aquí, pero todavía estaba pagando, no podía hacer propiamente nada aquí dentro del lote todavía. Y yo vivía arrendando donde la familia Urquía, Vicente Urquía, ahí arrendé unos cuartos para vivir con mis papacitos. Entonces ahí fue cuando fue la primera vez que yo llegué a ser presidente a los 22 años. Fui la primera vez presidente aquí en el barrio. El primer presidente de aquí del barrio fue un señor Jorge Males, que había estado, cuando yo vine a vivir aquí, él había estado de presidente, que conformaron con la finalidad, obviamente, pues de mejorarle al barrio, buscar obras y todo eso, porque era bastante bosque, todo era tierra, cuando llovía no se podía caminar. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el señor obviamente comenzó a pedir ayuda, porque la lotización, en vista de que el señor José María Chavaza no pudo vender la parte alta de Cochabamba Norte, él lo realiza en cambio aquí en el Cochabamba Sur, que lotizó después, de arriba para abajo. Fue así como él comenzó a vender más arriba que abajo. Y ya una vez conformada la directiva con el señor Jorge Males, el señor comienza a pedir ayuda porque estaba más poblado acá arriba para ponernos la luz. Pero el señor, una vez que ya le ayudamos todo, hace las gestiones solamente hasta la calle de él, que es la 8ª transversal, y nos deja la parte alta sin nada, sin luz. Ahí es cuando la gente se indigna y le sacan de la presidencia. Y llega a ser presidente el señor Segundo López, que era un vecino que vivía en la 15ª transversal. Pero en aquel entonces la gente, pues usted conoce, eran muy católicos todos. Y resulta que el señor Segundo López era testigo de Jehová. Y comienzan pues él a querer inducir a la gente a que sean testigos de Jehová, donde que la gente se indigna y lo vota a él de la presidencia. Como yo era vicepresidente, me quedo yo como presidente del barrio a los 22 años. Y obviamente, como yo trabajaba en el municipio, las autoridades, todo eso me conocían, ingenieros, todo eso, comencé yo a hacer obras aquí. Comencé con el empedrado, siendo el ingeniero Panchi subdirector de obras en el municipio, pues él me ayudaba con empedradores. Nosotros poníamos la piedra, cada propietario poníamos un carro de piedra y conseguía yo los empedradores para que nos den empedrando del municipio. Así fue como iniciamos en el barrio. Pero luego de eso, pues yo tuve que volverme a la ciudad por mis papacitos, que se le hacía lejos para el trabajo que tenía mi papá. Fui a vivir en Toctiuco. Y entonces en esa trayectoria es cuando yo le conozco a mi esposa. Ahí es donde nos enamoramos y llegamos al matrimonio con mi esposa. Luego ya terminé de pagar el lote, toda esa cuestión, ya tenía los cuartitos que hice abajo, ya les traje a mis papás y a mi esposa a vivir aquí. Y nuevamente la gente, cuando me vieron que volví, nuevamente volví a la presidencia, para lo cual ya había pasado, después de mí fue Carlos Urquía de presidente, a raíz de que yo me fui a vivir en el centro, quedó Carlos Urquía de presidente. Luego fue un señor Segundo Castro, presidente también.
Luego estuvo un primo mío que se llamaba, porque ya recién falleció, Manuel Valencia, fue también presidente. Y a mi regreso, la gente nuevamente me volvió a elegirme como presidente, a lo cual comencé nuevamente a hacer las gestiones y comencé por el alcantarillado, siendo alcalde don Rodrigo Paz. Resulta, eso es algo que me acuerdo que siempre llevo en la memoria con don Rodrigo Paz. Resulta que teníamos la quebrada que nos dividía entre el centro comercial El Bosque. El centro comercial El Bosque se construye más o menos por el año 1984. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que los del Bosque no querían que nos unamos nosotros con ellos. Y ellos ya tenían el transporte en el centro comercial El Bosque, la compañía Qatar. Entonces, nuestro afán era unirnos allá para que el transporte avanzara aquí a nosotros. Había el doctor Antonio Moretti, que era un italiano, que era obviamente del consorcio, que eran los que construían prácticamente el centro comercial El Bosque. Así es que ellos no querían saber absolutamente por nada. Yo lo abrí la calle, le uní, pero ellos me volvieron a cerrarme, siendo alcalde don Gustavo Esloíza. Pero yo consigo de que se apruebe esa calle en el municipio. Total de los totales que el doctor Moretti por nada me dejaba. Ya estaban los planos aprobados, yo le abrí y él me ofreció mandarme preso. Total que yo pues vuelta con la comisaría, hice abrir la vía y después de eso pues gana la alcaldía don Rodrigo Paz. Como él también era socio del consorcio, obviamente pues él de Proinco, o sea, el Proinco era el consorcio. Entonces ahí pues el doctor Moretti desde que bailaba diciendo de que ahora sí que me va a cerrar la vía. Obviamente yo cogí 50 gentes de aquí y me fui donde don Rodrigo Paz a pedirle de que, no a pedirle de que no me cierre la vía, sino que a pedirle de que legalmente pues me dé las obras de infraestructura. Y él me dice, pero negrito, dice, era una buena persona, pero negrito, dice, si les Loíza nos dejó sin ni siquiera para un cuarto de aceite, pues dice. Pero luego de eso él me ofreció de que me iba a hacerme y dijo que me ofreció la obra, que en 15 días iniciaría las obras. Movió la cabeza y se puso a pensar y dijo que legalmente pues iba a ver cómo hacer y nos comenzó la obra. Parece que llegaron a un acuerdo con el doctor Moretti, como que dijo mejor en vez de cerrarles, mejor ayudémosles que progrese, porque no es bueno que un barrio esté desatendido al lado del centro comercial El Bosque. Parece que eso es lo que pensó y fue así como nos ayudó. Él me dio todo el alcantarillado del barrio. Es una bonita anécdota que pasé con él. Recuerdo que yo estaba de vacaciones y él había subido en visita de obras. Ya se terminó una parte del alcantarillado y estaba adoquinándome una parte. Cuando yo subo, pues sí le encuentro. Y se paró, le hice señas y paró y saludamos y me dijo, le dije, señor alcalde, le dije que me ayudara pues con el resto de adoquinado, todo eso. No se preocupe, ya vamos a adoquinar para arriba también, me dijo él. Y total, que los totales le dije, señor alcalde, pero primero ha de ser el alcantarillado. ¿Cómo? Dice, no estará el alcantarillado para arriba. No, le dije, señor alcalde. Habló con el gerente y le dijo, a ver qué pasa con ese alcantarillado. Algo le dijo, entonces le dice, pero pagarán también. Le dije, señor alcalde, le dije, nosotros queremos pagar, pero el señor gerente no nos quiere recibir. A ver, ¿cómo es eso? Dijo, ¿cómo es eso que no le quiere recibir? Vayan el viernes, dijo. Y si no le atiende, me avisa. Así es que así fue, me fui el viernes, ya estaba todo el contrato del alcantarillado para arriba. Y así fue como se terminó el alcantarillado. Luego quedó el doctor Yamil y con él acabamos todo el adoquinado del barrio. Gracias a los dos alcaldes del barrio pues, se superó bastante. Asimismo, pues tuvimos muchas anécdotas. Se consiguió el doctor Aquiles Rigail de Pueblo y Cambio y Democracia, nos ayudó con la cubierta de la iglesia. La iglesia es construida a punta de mingas
Del Consejo Provincial nos ayudaron así con la estructura y el Eternit nos dio Aquiles Rigail Santesteban, que era de Pueblo y Cambio y Democracia. Nosotros tuvimos una gran pérdida a la muerte de Roldós. Eso fue algo grande que perdimos nosotros. En tiempo del doctor Roldós era director del seguro el doctor Gallegos Arens. Y resulta que Gallegos Arens nos daba la estructura y la urbanización, la Unión Nacional nos daba el lote de terreno donde queda la subestación eléctrica al frente para que podamos construir un subcentro del seguro. Y el dueño de la cooperativa Unión Nacional, que es toda esta parte de la occidental para abajo, ellos tienen terrenos atrás de la empresa eléctrica, todos esos terrenos eran de ellos. Y él nos daba el terreno para la construcción. ¿Y qué es lo que pasa? Que se muere el doctor Roldós y le cambian a Gallegos Arens del seguro y se nos fraguó todo el trabajo y nos quedamos sin el centro médico. Son cosas que nos pasó. Asimismo, siendo el arquitecto Sixto Durán Ballén alcalde, en cambio quiso lotizar la área verde, ¿no? Porque les expropiaron a los propietarios de la avenida La Prensa para ampliar la prensa, y entonces les quiso que en nuestra área verde también entregarles a los que les expropió ahí, a lo cual nosotros no dejamos. Y él se desquita prácticamente prohibiendo darnos las escrituras. Se estaba en proceso de escrituración y él suspende las escrituras de nuestro barrio porque no le dejamos lotizar las áreas verdes de abajo, donde tenemos hoy el centro médico, el jardín de infantes y la guardería, que es una buena área que querían lotizar, nosotros no lo dejamos. Entonces, pues gracias con el doctor Álvaro Pérez se reforma nuevamente y por resolución de consejo se sigue dando las escrituras para todos los propietarios de aquí de Cochapamba. Ha sido dura la lucha, hemos seguido. Ahora, para el agua potable, había la sequía Iñaquito acá arriba. Esa sequía eran dueños la hacienda San Carlos, el Tenis Curcuito, el Rancho San Vicente y Granda Centeno. Y Neri, pues, en tiempo de la Junta Militar se dictó una ley en que el agua se daba prioridad para uso doméstico. Basándonos en eso, nosotros nos rompimos la sequía y comenzamos a utilizarla. La policía, obviamente, pues nos prohibía, nos amenazaba con llevarnos presos, todo eso. Y el doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, con el doctor Pepe Vázquez, que también falleció, sobrino del doctor Julio César Trujillo, seguimos un juicio para adjudicación del agua. Y es así como ganamos el juicio y adjudicaron 20 litros por segundo. Pero ya una vez que ganamos el juicio, pues no sé qué arreglo llegaron con la hacienda San Carlos y el Tenis Curquito y más que nada el rancho San Vicente. Total que ellos se llevaron el agua, pues el Tenis Curquito al norte. La policía se pasó a Puzuquí y se llevaron todo el agua para allá. Se hizo una punta diamante en Santa Rosa, en Singuna, para darnos los 20 litros. Pero en cambio los 20 litros no llegaba porque los barrios del norte se nos cogían todo el agua. Así es que para lo cual el doctor Julio César Trujillo, porque antes los diputados, él siendo diputado, tenían ellos presupuesto y nos dio 48 millones para la tubería, para que podamos por tubería traer el agua. Así fue como llegó el agua para acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego de eso se coge ya el municipio todo el agua y construye los tanques en La Pulida, que eso también fue perjudicial, porque podían haber construido los tanques en la parte más alta, diga usted, por Singuna mismo, y le construyen adentro en la quebrada. Y a nosotros, en vez de darnos los 20 litros que teníamos de la sequía Iñaquito, nos dan el agua a nosotros de la quebrada La Carbonería. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa quebrada, cuando comienza el Pichincha a botar ceniza, el señor Roque Sevilla, siendo alcalde encargado,
él lógicamente se pone a revestir los taludes de la quebrada. Un desperdicio de dinero que gastaron como $5 millones revistiendo los taludes de la quebrada. En el primer aguacero se bajó eso abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí los trabajadores se hacían la deposición en el agua que venía para acá, lo cual yo me fui y tomé fotos, hice grabaciones ahí y presenté en el Canal 10, siendo ya alcalde, el alcalde Paco Moncayo. Con él consigo nuevamente, pues él me ofrece de darnos el agua el agua potabilizada por medio de bombeo. Entonces es así, yo les hice firmar un convenio en el que no nos faltaría el agua a nosotros, porque nosotros tenemos eso firmado por convenio, y la que todavía vive doña Yolanda Torres, ella está como testiga de honor en esa firma el gerente del agua potable, firma el general Paco Moncayo y firma doña Yolanda Torres, y nosotros aquí como moradores del barrio. Entonces, para que no nos falte el agua, porque obviamente por bombeo, es así como nos ha venido de vez en cuando faltando, pero hemos reclamado y nos han recaudado el agua. Y obviamente pues llegamos a tener el agua. Hoy en la actualidad tenemos agua, luz, teléfonos, todo eso. Asimismo el retén policial, nosotros hemos trabajado a Punte Mingas. Es uno de los mejores retenes, el más grande, y que legalmente eso es esfuerzo propio de los moradores de aquí. La capilla, casa comunal. En el agua potable, cuando tuvimos el agua potable, ahí el señor presidente León de Febres Cordero tuvo la gentileza de respaldarme, porque yo me fui a la presidencia a pedirle ayuda y él dio 5 millones para el agua potable de aquí de Cochapamba, lo cual al ponernos las acometidas nos hicieron una rebaja por esos 5 millones a todos los moradores de aquí del barrio de Cochapamba. Entonces, pues yo he trabajado, gracias a Dios, con todos los políticos, me han conocido, León de Febres Cordero, el Hurtado, fue una gran pérdida cuando se murió, como digo, pues el doctor Roldós, como lo decía, prácticamente para el barrio, y creo que para todo el país, fue muy penoso la muerte de él. He conocido a varios, el doctor Fabián Alarcón, aquí donde está usted sentado, aquí se ha sentado para pedirme el respaldo de aquí de los barrios. Yo he sido conocido muy a nivel de aquí del noroccidente, me conocen todos los barrios, y obviamente pues he respaldado a los candidatos que hemos visto factible que van a trabajar por la ciudad. Siempre he estado apegado a la política y me han pedido respaldo, y obviamente he tenido yo también, como decir, las puertas abiertas para poder también pedir ayuda para el beneficio de nuestro barrio. Y es así como aquí en el barrio, al abrir, pues como le decía, la vía de unirnos con el centro comercial El Bosque, conseguimos de que por la jefatura, eso también fue en otro caso, nosotros teníamos el convenio con la compañía Quiteño Libre, que nos iban a dar el servicio, pero en la Dirección Provincial de Tránsito, porque antes era manejada por la Dirección de Tránsito, ellos nos dijeron de que si entre ellos mismos se pelean, pero si ponemos otra compañía. Entonces ellos hablaron con la Qatar para que la Qatar suba, porque la Qatar nos quería cobrar 25 centavos más del Bosque para acá, algo que nosotros estábamos opuestos, y por eso veíamos a la compañía, a la Quiteño Libre. Entonces pues hablaron y resolvió la Qatar ingresar a nuestro barrio hasta la fecha. Ingresamos con 27 unidades y desgraciadamente en la actualidad no tenemos ni 10 unidades que nos presten servicio. Se bajó tanto, dañando así el servicio que prácticamente lo tuvimos. Como decía, pues además de las autoridades que me ayudaron, también es digno de reconocer personas que trabajaron conmigo. Había una señora que ya en paz descanse, doña Maruja García. Ella siempre le gustó estar conmigo como vicepresidenta. Una señora que salía de casa en casa a la minga gritando por todo el barrio, y la gente le obedecía. Tenía un don de mando esa señora, una señora muy honesta, muy honrada, propiamente que no hay personas como ella.
un señor Jacinto Monge, era él también secretario, un señor Tapia, que ya son fallecidos. Bueno, como maestros albaniles teníamos, cómo no recordar al señor Caiquetán, al segundo Bravo, a un señor que excelente, me acuerdo él cuando construíamos la capilla, el señor César Rustado decía: con usted sí trabajamos, decía, porque con usted sí nos gusta trabajar, decía, con usted de presidente es otra cosa, decía él. Y porque yo no era el que solamente mandaba, sino que yo también trabajaba igual con ellos y les gustaba. Y las gestiones que hacía, el adelanto que veían en el barrio, ellos eran encantados. Y hasta viejito don Arturo Zurita fue tesorero cuando recogíamos la plata para el empedrado. Era él el tesorero, una persona muy digna. Y así personas que nos han colaborado, Segundo Bravo, un señor Iliguán, buenos maestros, con ellos construimos el retén, la capilla, toda esa cuestión. Los de los únicos que me quedan todavía vivos es don Manuelito Tayupanta, que es renegadito pero un buen maestro, él bravito, pero trabajaba. Es el único que vive, se puede decir, de los antiguos. Era bonito. La gente para las mingas, las que no podían salir a trabajar, venían con ollas de mote, choclo, fritada, chicha, jugo. De todo era para las mingas que hacíamos aquí en el barrio. El padre Rafael Escobar, que en paz descanse, de la Concepción, nos traía sándwiches, refrigerio, no, sándwiches, colas, wheat y todo eso nos traía para las mingas de la capilla, en cambio. Y así el barrio se fue formando, que fue muy hermoso, años recordatorios, que legalmente es para no olvidarme yo de toda la trayectoria de mi vida que he realizado aquí en el barrio. Vean, nosotros lo conocemos cuando, no me recuerdo, más o menos, cuando recién venimos a vivir al barrio, cuando esto era bosque, porque ya había estado en Valencia ya. Hace años todo eso, cuando esto era prácticamente, y me acuerdo de eso, que después cuando ya vino todo eso, ahí lo volvimos a conocer, porque alma bendita, que en paz descanse, mi madre también estaba involucrado un rato también en esto. Le conocemos cuando él empezó aquí, creo que se dio cuenta que estaba feo todo eso. Él abrió las calles, o sea, él también verá, es verdad, ahorita ya, uno también ya acordándose ya tantas cosas. Él abrió las calles, él mismo todo eso, hizo el alcantarillado, todo. Y, o sea, el agua, todo eso, por él tenemos todo eso. Y eso la gente reconoce, por él tenemos todo esto, por hecho por el señor Valencia. Hay que reconocer eso. Es un excelente ser humano todo eso. Todas las cosas que él ha hecho siempre ha estado satisfecho, todo eso, le he visto todo eso contento, tranquilo, todo eso, sino que él siempre ha querido que todo lo que ha hecho él siga, la juventud, siga, las personas, todo eso. Y esa es la anécdota que le he visto yo, siempre le he visto feliz, tranquilo y satisfecho lo que está haciendo, ha hecho. Por el bien del barrio, todo eso, y la gente por eso es lo que se ha ganado un respeto grande, es un liderazgo, como vuelvo a repetir aquí. Bueno, son momentos de recordar legalmente la trayectoria, pues una vez que yo me jubilé en el 5 de abril del 2005, pasó el tiempo, resulta que eso también fue algo grave, que el municipio no nos había pagado a nosotros lo que corresponde al seguro, lo cual salimos con unas bajísimas pensiones. 4 personas, entre ellas yo, salí con $145 de pensión del seguro. El resto de compañeros con 80, con 70, con 60 las de servicios comunitarios. Se murieron como 18 compañeros traumados con $60 de pensión, pues que iban a vivir, se murieron. Y ahí comencé yo la investigación a ver de dónde era, si era mala liquidación del seguro o qué es lo que ha pasado. Total que descubrí que había sido que el municipio no nos pagó los aportes como es debido al seguro. Nos había estado pagando doble planilla, la una que nos pagaba a nosotros, la otra que aportaba al seguro. Entonces le hice la demanda al general Paco Moncayo. Y obviamente pues me duró, él apeló 2 veces, pero en la tercera lo gané. Y hay que recordar asimismo
pucha, con todos los problemas de Ramiro González, que prácticamente estafó al seguro, pero bueno, en el caso nuestro nos ayudó. Él nos citó al consejo directivo del IES a Paco Moncayo, y fue Paco Moncayo, el procurador síndico, Pablo Ponce, que ahorita está de candidato, fueron pues a esta reunión, y Paco Moncayo decía que por qué le habían citado. Le dice Ramiro González: pero Paquito, ¿te crees? Si no hubiera problema no te hubiese citado. No es lógico de que tú perjudiques a los compañeros trabajadores, dice. ¿Cómo puede ser de que no hayas pagado los aportes como es debido? Y él protestaba, dijo de que todo estaba pagado y que lo que había estado debiendo era del tercer contrato colectivo, pero que eso ya se había puesto al día y no era eso lo que debía. Entonces le dije: señor alcalde, no es esto lo que nos debe, es los aportes que usted no ha aportado. Como él saltó, y Ramiro le dice: no, Paquito, estás debiendo. ¿Y de qué debo? Y ahí le explicaron todo eso, y duró la reunión como unas 2 horas, a lo cual le dijo prácticamente Ramiro González: verás, dice, lo que podemos hacer, porque Paco Moncayo le decía de dónde va a pagar $9.680.000 que debía. Entonces le dijo: no te hagas problema, te podemos firmar un convenio de purga de mora. No sé si se hizo nomás o qué era, y él dice: pero ¿qué es eso? Pues le dijo así. Entonces le explicó Ramiro González de que era de que el convenio de purga de mora consistía en que nos pagaría la deuda en cómodas cuotas. Fue así como en 3 años pagó los $9.680.000. Pero ya una vez firmado el convenio de purga de mora, el Ramiro González ya nos siguió haciendo las reliquidaciones a todos los jubilados. La demanda pues éramos 117 compañeros jubilados, pero en el seguro obviamente pues un señor Lazo, que siempre, gracias a Dios, siempre me he topado con unas buenas personas. Un señor Eduardo Lazo, él nos dijo: verá, segundito, dijo, si demandamos hoy por los 117, va a haber en que el próximo año va a haber más jubilados. Mejor hagamos la demanda de una vez por los 1.200 trabajadores que son del municipio, que todos son perjudicados. Así fue, y entonces en base a eso fue los $9.680.000. Y luego de eso, pues prácticamente, pues ya los compañeros me entré a la asociación de jubilados. Ahí también habían estado los compañeros directivos de aquel entonces, habían presentado al Ministerio de Bienestar Social para legalizarles a los compañeros. No habían estado más que solo los que conformaron, y toditos habían estado sin legalizar. Gracias a las amistades, asimismo en el MIES, pude hacerles legalizar, que habían estado ahí guardados por 3 años sin legalizarles. Entonces ahí es cuando la gente vio y me llegó a elegirme como presidente también ahí en el año 2013-2015. Fue la primera vez que entré de presidente a la Asociación de Jubilados. Y entonces en ese trayecto pues hice la observación, conseguí asimismo, nosotros teníamos la jubilación patronal especial. Esa jubilación, prácticamente esos fondos pasaban por orden del presidente al Seguro Social. Hubo el decreto que todos los fondos que de cesantía, todo eso especiales que tenían, que pasen esos fondos al Seguro Social. Entonces nosotros nos quedábamos sin nada. Y para lo cual pues hicimos una comisión, hablamos con Rafael Correa. Él nos dio un documento donde que decía de que esos fondos eran aparte, ya que los municipios eran autónomos, porque aportaba el 5% los trabajadores y el 5% el municipio. Y que como el municipio era autónomo podía seguir, que esos fondos no estaban incluidos en el decreto del gobierno, que eran muy independientes. Así fue, entonces, pero los compañeros activos no hicieron ninguna gestión por detener esos fondos, lo cual pasaron mismo al seguro. En cambio yo tuve que acogerme al decreto al 172, que decía asimismo que todos los trabajadores que hayan venido ya percibiendo jubilaciones por esos fondos seguirán cobrando. Las instituciones públicas están en la obligación de seguir pagando a los jubilados hasta diciembre del 2008. Eso es lo que hice y me acogí a ese decreto, y nosotros tenemos esa jubilación patronal especial. En base a todo eso, pues nuevamente terminé mi periodo, conseguí del alcalde para que se pague esos fondos. Terminé mi periodo en el 2015
quedando el compañero César Villacrés nuevamente en la presidencia. Él se enfermó y murió y quedó en reemplazo otro compañero, que no me acuerdo ahorita el nombre, y él pues había estado, no había hecho caso de reformar, de actualizar a la asociación, a la sede de la asociación, y habíamos estado para perder, porque en el convenio de comodato dice de que tenemos que tener todos los bienes asegurados, y él no había asegurado, habíamos estado ya para perder. Ingreso yo en el 2017 y inmediatamente me puse a reactivarle el asunto y pudiendo detener, y más vale conforme hice un nuevo comodato, un nuevo convenio de comodato para 15 años, que es lo que lo tengo hasta ahora la asociación ahí aprobada. Ahí pues logré asimismo, teníamos la jubilación patronal que nos pagaban $22 por jubilación patronal. Entonces pues hice la reforma de la ordenanza 3362 a la 0211 en el 2018 y logramos con el doctor Rodas, que fue un buen alcalde para nosotros. Él me ayudó tanto en la pensión de la jubilación patronal especial como también en la ordenanza. Se logra reformarle la ordenanza subiendo al 45% del salario mínimo vital, que es lo que cobramos hasta la fecha. Entonces, pues ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa de Maceo y Rastro no les pagaban a los compañeros. Entonces vienen los compañeros de Maceo y de Rastro a pedirme de que les ayude, lo cual, gracias a Dios, primeramente, y a las autoridades del municipio que me ayudaron, logré que les paguen a los compañeros todos sus haberes. Hoy están al día y obviamente pues todos los compañeros legalmente son muy agradecidos, y por ellos que no quisieran que salga de la asociación, pero por el estatuto tenía que yo dejar. Hoy pues se encuentra el compañero Medardo Pozo. Eso ha sido la trayectoria en el asunto de la jubilación, y gracias pues por todos los hechos. Bueno, todo esto que tanto aquí en la vida, en la diligencia barrial, como en la diligencia sindical y la de jubilados legalmente, se debe a la comprensión de mi esposa, de mis hijos, porque el ser dirigente no es tan fácil legalmente. Uno se deja hogar, se deja hijos, se deja todo y se entrega legalmente a la diligencia con el fin de buscar el bienestar de los demás, porque no solamente es el bienestar de uno, sino que es el bienestar de los demás. Se entrega totalmente al beneficio de los demás. Y eso, como digo, gracias a la comprensión de mi esposa y de mis hijos, que he dejado hogar y todos. Mi esposa ha sido muy comprensiva, muy buena. Siempre ella me ha dicho, pues haz lo que vos tengas que hacer, y me ha comprendido. Eso me dio opción como para poder yo estar dentro de la diligencia. De tal manera que un agradecimiento primeramente a Dios, porque Dios es el primero en que legalmente nos pone la vocación para poder ser dirigentes, porque el ser dirigentes no es así nomás, le nace, y obviamente yo digo sinceramente, Dios hace, porque uno no se puede ser, nosotros no somos nadie para poder hacer tantas cosas que me ha favorecido, gracias a Dios, tanto en las autoridades para beneficio del barrio, como para beneficio en la vida sindical y la de jubilación también.